¿Cómo se siente todo el mundo? ¡Venga! Demos comienzo a la sesión. Sé que es después de la comida y es el último panel de la tarde y del día, pero voy a recordarles antes de este panel, venga, pongámonos de pie y movámonos un poco, movamos el esqueleto. Venga, muevan el esqueleto. Muy bien, muy bien. Venga, dejen que la energía fluya y que el oxígeno fluya a sus cerebros. Venga, estamos listos para empezar. Soy una Natasha del Toro, soy una reportera cita en los Estados Unidos y estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Es un grupo de mujeres tan poderoso y todo es posible cuando las mujeres se reúnen. Voy a empezar reconociendo al pueblo Wurundjeri de la nación Kulin, que son los custodios tradicionales de la tierra en la que estamos, y rindo mi tributo a los ancianos pasados, presentes y emergentes, y recuerdo que estas tierras nunca fueran cedidas. Mi familia es de Puerto Rico, que también vive con los impactos del colonialismo, y esto lo traigo conmigo aquí frente a ustedes. Nuestro panel de hoy es en cuanto a la construcción de economías que distribuyen cuidado, es decir, los servicios públicos que comparten prosperidad. Me estuve preparando para este panel y se preguntan qué es lo que ocurriría si las mujeres dejaran de trabajar por un día. ¿Qué es lo que ocurriría? Y eso es lo que exactamente las mujeres hicieron en Islandia en 1975. Se pusieron en huelga y no solo dejaron de hacer su trabajo remunerado, sino que dejaron de hacer todo tipo de trabajo. Dejaron de cocinar, dejaron de limpiar, dejaron de cuidar, de gestionar las emociones de toda la familia y todas las cosas que hacen que la vida diaria fluya de manera buena. Y así el país casi se paró completamente. Si el trabajo de las mujeres es tan esencial, ¿por qué es que se trata como que no cuenta? ¿Por qué no se invierte en este trabajo como infraestructura esencial que es? La verdad es que cada día los gobiernos hacen elecciones en cuanto a qué financiar, qué cortar y definen de quién es el trabajo que se elabora. Como sabemos, los servicios públicos y el cuidado son dos de las áreas que a veces se desestiman. Y estas elecciones no son neutras y se asume que todo este trabajo se va a hacer gratuitamente. Pero esto viene a un coste cuando hay una clínica que se cierra o que no tiene suficiente personal. Entonces son las mujeres las que normalmente vienen y hacen el trabajo que por encima no se remunera. Cuando hay una escuela que es demasiado cara, cuando no se puede acudir, la primera que se le llama es una mujer o una niña. Cuando los servicios públicos se achican, la carga de ese achicamiento recae sobre las familias y las comunidades que ya están proporcionando ese cuidado. Y esto limita las posibilidades de las mujeres de ganar y de estudiar y de participar plenamente en la vida. Es decir, esconde el coste verdadero de hacer una sociedad, hacer que una sociedad funcione. Al mismo tiempo, nunca decir que no hay suficientemente dinero para la guerra, que no hay suficiente dinero para las armas, pero en mi caso, en los Estados Unidos, normalmente hay tantísimas libertades fiscales para los ricos y siempre hay también una elección que es una cuestión de prioridades y siempre también hay dinero para devolver al banco. Pero hoy vamos a hablar en quiénes están pagando el precio por estas elecciones. Entonces, ¿quiénes están dirigiendo o acelerando estas desigualdades? Hoy no solo vamos a hablar sobre lo que está roto, pero vamos a hablar también qué es lo que es posible. Por eso, con ello, quiero presentarles a nuestro panel y me gustaría también mencionar que hay servicios de interpretación, por lo tanto, utilicen la aplicación si necesitan los servicios. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, Joya Monti, que es la alcaldesa Joy Belmonte de Quezón en Filipinas.
También tenemos a Jalía Rock, que es activista juvenil y líder de adolescentes en Barbados. Hola, Jalía. Y también tenemos a Susan Thomas, que es con la Asociación de Mujeres Autónomas de India. Y también tenemos a Stephanie Harvey, que es la directora general de Community First Development. Muy bien. Bienvenidas, señoras. Muy encantada de hablar con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de quién lleva el coste o quién acarrea el coste de todas estas decisiones fiscales. Me gustaría que avancemos desde experiencias vividas de las organizaciones de base a qué tipo de sistemas hay aquí y qué es lo que los gobiernos verdaderamente hacen. Pero para dar comienzo a esta sesión me gustaría empezar con la conversación en Australia. Aquí en el campo de batalla, Stephanie, usted es el CEO de First Nations, es una organización de caridad que trabaja con los pueblos originarios o aborígenes y nos puede hablar cuál es el rol central que desempeñan las mujeres aborígenes en la economía del cuidado y de la asistencia. La realidad es que la Colón no ha finalizado, es decir, hemos avanzado de la violencia de las guerras de frontera a un sistema de desigualdad que no nos permite florecer y la brecha constante está siendo cubierta por las mujeres indígenas. Y no solamente estamos abordando brechas, pero estamos navegando sistemas que no están diseñados para nosotros y estamos trabajando con cuestiones sociales complejas como la encarcelación, el cuidado de ancianos y de niños, y también necesitamos hay sistemas que no son culturalmente seguros o accesibles o que la gente los puede pagar. Entonces, estamos hablando aquí como si esto fuera, la colonización fuera algo del pasado. Como puertorriqueña es algo que está muy presente en nuestras vidas, pero ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto del colonialismo en el día a día de una mujer? ¿Y cuáles son las presiones que las mujeres con las que usted trabaja dicen que se enfrentan? La verdad es que el impacto normalmente se traduce en índices de suicidio juvenil altos, en un índice alto de encarcelamiento, desempleo arraigado, vivienda insostenible. Y como mujeres, por lo tanto, estamos luchando para reunir a nuestras familias, para cuidar a nuestras comunidades en una manera que no siempre se entiende bien. Por lo tanto, las políticas o programas que se han financiado por la filantropía, a veces, todas las actividades las cubren las mujeres. Aquí las madres, las abuelas, queremos que nuestras familias estén unidas, sean saludables y que están felices y que tengan el privilegio de morirse a una edad anciana. En cuanto a la justicia económica, ¿qué es lo que en qué estamos todavía fallando? A ver, ¿por qué estamos fallando? En mi opinión, una de las cuestiones que no se conciben bien es esta concepción de que una talla sirve para todos o todes. Entonces, lo que importa, necesitamos obviamente inversiones en servicios liderados por las comunidades, necesitamos invertir en la creación de capacidades, tenemos las soluciones en nuestras propias manos, pero necesitamos apoyo para ello. Los gobiernos y los filántropos lo que no están abordando de manera adecuada es no entender que cuando financian organizaciones no gubernamentales que no son indígenas, sistémicamente están
normalmente, comparado a ello, ven que los aspectos indígenas se basan en un modelo deficitario de desavance, y esto no está diseñado para que nuestras comunidades florezcan. Susan, yo también quiero hablar con usted porque trabaja para comunidades de base, pero trabaja con un sindicato en el formal de mujeres que representa una parte muy significativa de la fuerza laboral. Me parece que es el 80% de la fuerza laboral. Por lo tanto, es una parte verdaderamente importante de la economía. Estamos hablando de trabajadoras domésticas, vendedoras de hortalizas, etcétera. Pero formalmente este trabajo a veces no se cuenta. ¿Cómo hace visible la contribución de las mujeres cuando su trabajo incluso no se rastrea oficialmente? Bien, cuando los modelos económicos excluyen el trabajo de cuidados no remunerado, esto quiere decir que es una fuerza de trabajo que sostiene la vida, básicamente está fuera de la economía. Y para SEBA, la organización en la que trabajo, esto crea varias realidades que los trabajos cotidianos, en la labor cotidiana, está no reconocido de la manera apta y no se reconoce. Las mujeres están gastando muchísimo dinero cocinando, cuidando a los niños, a los ancianos, pero solamente se cuenta lo que traen. El resto ni se considera. Es decir, no importa si es remunerado o no remunerado, existe, pero no se registra. Y esta es la realidad. Y por lo tanto, a partir de nuestra propia experiencia, lo que hemos observado, y todos aquí presentes, si se nos pregunta qué es lo que hacemos, vamos a hablar sobre el trabajo de 9 a 5 que hacemos. No vamos a hablar qué es lo que hacemos a las 5 de la mañana o a las 11 de la noche. Y esa es la realidad. Es decir, todos estamos enraizados en una cultura que incluso a nosotras se nos olvida la realidad del trabajo informal. Lo que, por lo tanto, observemos es que las decisiones políticas excluyen la realidad y tenemos una desconexión en cuanto a la realidad. Por ello, en la mayor parte, las políticas laborales, los presupuestos, están justificados a través de métricas como el Producto Interior Bruto. No soy una economista, no puedo explicar estos conceptos, pero entiendo que la economía como mujer, entiendo que trabajo 15 horas al día, pero que esto no queda registrado. Eso es lo que sé. Pero en cierta manera, esto, como no se reconoce, también, y en SEBA lo reconocemos, entendemos que el trabajo de cuidado no remunerado es un obstáculo para que las mujeres trabajen en un ambiente o entorno económico de empoderamiento. Y por ende hemos establecido cooperativas. Hemos identificado que esto es un problema, por lo tanto hemos establecido cooperativas como cooperativas de guarderías, para cuidado de ancianos, cooperativas de la industria láctea, agriculturales, etcétera. Hemos establecido cientos de cooperativas en India y estas cooperativas son que las soluciones no son separadas, sino que están interconectadas, porque las cuestiones que afrontan las mujeres, ya sean de económicas, de salud, de guardería o de sustento, todas ellas están interconectadas. Pero cuando tenemos un programa que va de arriba para abajo, entonces hay diferentes departamentos que trabajan en compartimentalizados y de manera independiente, pero a nivel base lo que necesitamos es una convergencia. ¿Qué ocurre cuando este trabajo se reconoce? Bien, pues lo que SEBA hace es que no solo les ayudamos, intentamos crear un ecosistema y un entorno donde las mujeres pueden trabajar, vivir con dignidad y pueden crecer de manera conjunta en la cooperativa. En las cooperativas de guarderías permite que las mujeres vayan a trabajar y los ingresos les ayudan a acceder, por ejemplo, servicios de salud, acceder a la nutrición y a organizar
también así su empoderamiento. Por lo tanto, necesitamos trabajar de manera conjunta durante 5 décadas hemos estado demostrando esto, hemos estado intentando demostrar que el cuidado y las infraestructuras del cuidado tienen que ser construidas y que las mujeres, si queremos que estén empoderadas, que tengan mejor remuneración y que estén protegidas, que si quieren avanzar, entonces necesitamos todos estos mecanismos que son verdaderamente importantes y tenemos que envalentonar a estas mujeres, y eso es lo que hacen las cooperativas, ayudar a estas mujeres a abordar todas estas cuestiones. Pero lo que está ocurriendo y lo que vemos una y otra vez es que el trabajo de las mujeres no se cuenta, no se valora. Lo que está dicho, por lo tanto, es reimaginar una ciudad, una sociedad donde el gobierno está fallando, es decir, que las cooperativas estén abordando esas brechas que se han identificado. Joy Belmonte también va a hablar sobre lo que el gobierno puede hacer. Usted es la alcaldesa de una de las ciudades más pobladas de las Filipinas, Quezon City, la ciudad de Quezon, pero ha podido construir infraestructura del cuidado. ¿Cuál es, en práctica, cómo se ve esto? Bueno, en el caso de la ciudad de Quezon fue un esfuerzo muy deliberado por parte mía, porque desde los comienzos, cuando empecé mi carrera en la política, pasé muchísimo tiempo con las organizaciones de base y la gente que no sentimos que el gobierno está de parte nuestra ni que el gobierno esté trabajando en aras de nuestro bienestar. Por lo tanto, si la elegimos, va a trabajar para nosotros. Y es una promesa que le hice al pueblo. Por lo tanto, para mí esto es muy, muy claro. Cuando empecé a trabajar en la política, la prioridad número 1 para mí fue tener un gobierno centrado en la gente y que no dejáramos a nadie rezagado. Por ende, nos tenemos que asegurar que nuestra salud física era buena, y todo ello siempre reside, obviamente, en el presupuesto, pero también soy una defensora de buena gobernanza, que lo cual esto es una contradicción para la gente en el centro norte del globo, pero obviamente en la gobernanza, a veces en el sur, esto no lo concebimos de la misma manera. Tenemos que hablar sobre participación colectiva, sobre los buenos valores, y tenemos que adoptar todos estos objetivos. También en 6 años hemos podido duplicar el presupuesto en la ciudad sin imponer nuevos impuestos, pero atajando la corrupción dentro de la ciudad también. Y aparte de eso, también conseguimos, y bueno, les vamos a decir bravo a la comunidad filipino-australiana. Y haciendo esto, no solo incrementamos nuestro presupuesto, no solo lo duplicamos, sino que también incrementamos por 20% el presupuesto de servicios sociales. Y también puedo decir que casi se ha triplicado desde que empecé en el 2019. Este incremento en el sector de los cuidados ha sido importante porque se ha hecho de manera deliberada para apoyar a estas comunidades que normalmente han estado marginalizadas. Tenemos programas para la tercera edad, los niños, para las personas con discapacidades, para mujeres que viven con el VIH, para mujeres que están detenidas, para mujeres que son trabajadoras domésticas migrantes, a gente que es del colectivo LGBTQIA en un país donde sus derechos no están reconocidos. Y tenemos programas también para los trabajadores recogedores de residuos, porque en nuestro marco hay 23 sectores dentro de nuestra ciudad, 23 sectores que hemos identificado. Todos son activos dentro de las organizaciones de sociedad
sociedades civiles y tenemos lo que se llama un presupuesto participatorio y por lo tanto estas organizaciones nos pueden decir así qué es lo que necesitan para que así sus necesidades se aborden y por lo tanto también son parte del proceso de presupuestario y así tienen participación en las políticas porque así diseñamos políticas que responden a sus necesidades. Este es un enfoque mucho más colaborativo que va de la vértice a la base de la pirámide y esto es para imaginar cómo funcionaría una ciudad. Políticamente para usted y financieramente, ¿qué es lo que ha hecho para hacer esto posible? Obviamente, me imagino que nacionalmente o internacionalmente no tuvo muchísima ayuda o asistencia, pero ¿cómo pudo materializar todo esto a nivel político y financieramente? Bueno, es voluntad política por parte mía, porque tuve que contradecir el status quo político existente en mi país, las Filipinas. Obviamente la tradición política es muy todavía centrada en el patrocinio y por lo tanto no tienen la gente no recibe el cuidado que decide porque obviamente ese tipo de política que tenemos favorece esa gente que tiene mayor influencia para la gente que al fin y al cabo ha votado por los políticos. Por lo tanto, lo que nosotros decimos que es el cuidado es un derecho humano básico que no se puede politizar. Por lo tanto, al principio fue un poco difícil, pero cuando empezamos a hablar así, mucha gente cree en esto y por lo tanto es, pues bueno, es una... tenemos que establecer visiones que oponen a los modelos tradicionales. Bueno, entonces cuando la gente, ¿por qué no va a querer un sistema que aboga por el cuidado? Susan, me hace pensar también lo que ella ha dicho. Tiene que ver con lo que se estaba diciendo anteriormente, porque ¿cómo se enmarca el problema? Entonces, ¿qué...? Susan, sí. Sí, tenemos que adoptar una visión comunitaria, tener confianza en la comunidad. Este es un buen ejemplo porque en la mayoría de los casos esto no ocurre. A la hora de atajar los problemas de las mujeres hay que tener a las niñas y a las mujeres como centro. No pueden ser, no pueden estar en la periferia. Tienen que ser parte de las soluciones, del diseño de las políticas y los gobiernos tienen que acercarse a estos colectivos de niñas y mujeres y hacer que en vez de ser recipientes pasivas, pues que sean ciudadanas activas que participan en el diseño y proporción de todo el sistema. Lo que hemos entendido es que cuando identificamos los valores en etapas tempranas, después confían en el sistema, lo adaptan y lo mantienen a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es importante envalentonarlas. Los gobiernos, si se fijan a nivel nacional, no necesitan replicar estos modelos como en SEBA, que van desde la vértice a la base de la pirámide, pero necesitan crear el campo de cultivo y las condiciones para que estos modelos sean apoyados, para que se proporcione la financiación necesaria y que permita que dichos modelos crezcan a nivel local. Por lo tanto, a este nivel, la sociedad civil hace muchísimo trabajo global, pero lo que necesitamos es que los fondos estén disponibles a nivel local y necesitamos tener la toma de decisiones a nivel local. Muchas gracias, Julia. Quiero también ahora llamarla. Usted representa o tú representas a las generaciones futuras y las que van a heredar los sistemas y los sistemas de cuidado que hemos creado, el coste de la inacción climática. Ay, perdona, pero esto es lo que os estamos pasando. Usted es un activista para la juventud en Barbados, es en el área en el que trabaja. Cuando el trabajo de las mujeres se infravalora, ¿qué impacto tiene esto sobre las vidas de las niñas y las mujeres?
Gracias por su pregunta. Para resumir, me parece que esto se podría definir como injusticia económica. Una de las cuestiones es que es la injusticia de la economía en el Caribe y en la región es que el proceso del trabajo extractivo, el cual ha sido una característica persistente del desarrollo neocolonial y que también se ha seguido perpetuando a través de los valores sociales patriarcales que asignan el rol a la mujer, una mujer dentro de la economía doméstica, del cuidado y que por consiguiente infravalora el trabajo de las mujeres dentro de la economía y también esto está acompañado por la segregación ocupacional que como resultado en muchas mujeres del Caribe han sido relegadas a en estos sistemas. También ha habido mujeres que trabajan dentro de la hostelería, están ceñidas a simplemente trabajos estacionales y por lo tanto no hay longevidad para el valor de lo que una está proporcionando. El Caribe está caracterizado por un 80% de turismo, incremento los ingresos del turismo normalmente son recibidos y solamente, ¿qué ocurre? Que estos ingresos son para poderes exteriores y solamente el 20% queda en el país. Por ejemplo, en Jamaica, 4,3 mil millones de los ingresos de Estados Unidos fueron generados en el 2025 y las mujeres, por lo tanto, reciben una pequeña fracción, obviamente, de ello. Por eso también prolonga la pobreza de las féminas y obviamente esto prolonga también la desestabilidad financiera de las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes tienen aspiraciones y por lo tanto no pueden priorizar, por ejemplo, sus aspiraciones debido a la falta de dependencia financiera o la precariedad financiera y también tienen un acceso desigual a los créditos. Por lo tanto, tenemos ideas brillantes, estamos operando en entornos de economía formal, tenemos también bancos formales que priorizan, por ejemplo, activos como documentación financiera y mucha gente joven simplemente no tienen este tipo de documentaciones, están intentando, pero no pueden depender de todas las instituciones oficiales y por lo tanto abogan por préstamos predatorios y préstamos que realmente son problemáticos. Solamente el 60% de los programas de emprendedores están liderados por las mujeres y en la región también estamos viendo de que hay mucha discriminación contra las personas con discapacidades. Yo soy una persona con una discapacidad y se han establecido en muchos países las ratificaciones de la Convención de las Naciones Unidas en cuanto a las mujeres de las personas con discapacidades, pero no tenemos ninguna salvaguarda para asegurar de que mientras que se prioricen los servicios, también nos aseguremos que las mujeres jóvenes con discapacidades tienen acceso al cuidado que les compete y que se merecen. Entonces, ¿cómo podemos tener acceso a la seguridad social y a los beneficios de la misma cuando, por ejemplo, estos no están reconocidos y cubren menos del 50% de los servicios de bienestar? Su conocimiento de este factor es tan íntegro. ¿Qué es lo que una economía justa debería ser y qué significaría esto para tu generación si los líderes políticos están tomando estas direcciones y te tuvieran que responder directamente? Bueno,
Es decir, necesitamos políticas económicas fuertes, tal y como mi colega ha dicho. No podemos fijarnos solamente en los indicadores cuantitativos, porque la economía de los servicios es importante y no se puede cuantificar el valor, el costo de la vida, el coste de la vida humana. Por lo tanto, también necesitamos promover la participación y la rendición de cuentas de las niñas para que puedan participar. Entonces, ¿cuál sería, y si tuviéramos que responder a todo ello? Entonces se requiere un cambio dentro de la economía política global, donde los estados pequeños y en vías de desarrollo no tuvieran que justificar lo que se hace para que aseguren la supervivencia de sus gentes, y por lo tanto también deberíamos desarrollar mecanismos de rendición de cuentas globales para que la financiación no solamente dependa de aquellas prioridades de las élites que no se asemejan a lo que nosotros necesitamos. Preguntas entonces tal vez que alguien tiene aquí presente es entonces la labor de las mujeres debería de ser remunerada, y si es así, ¿qué es lo que nos impide llegar a este punto? ¿Debería de pagársele a las mujeres por la labor? Claro, todo la labor que hacen, no solo los trabajos remunerados, pero toda la labor que las mujeres realizan. Como mis colegas decían, nuestros días no es de 8 a 5 de la tarde. En cuanto a la realidad de las mujeres indígenas, esto es incluso más presente. Tenemos responsabilidades las 24 horas del día y tenemos que poder trabajar con proveedores de servicios de gobierno para poder ayudar a las comunidades, a nuestras familias y a nuestra economía. ¿En dónde estaríamos sin las mujeres? ¿En serio? Y bueno, pienso que todas aquí estamos de acuerdo en que la labor de las mujeres debería de ser remunerada. Reconocer que los cuidados es el fundamento de todo más. Esta conferencia no hubiera sido posible sin los cuidados. Todo es posible, así que eso tiene que ser reconocido, tiene que contarse esta labor. Si no se cuenta, no se financia, y los financiamientos deben de reflejar esto. Entonces, solo así las mujeres y las niñas van a dejar de cargar la carga del costo económico que depende de ellas, pero no invierte en ellas. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué impide lograr esto y cómo podemos cambiarlo? Yo pienso, obviamente, que la labor de las mujeres debe de ser remunerada, pero tal vez tú te refieres, o asumo que te refieres a las tareas domésticas también y de cuidados de los niños. Pero primero también tiene que ser distribuido a los hombres. Si no hay distribución de las tareas domésticas, entonces no se le puede llamar el trabajo de las mujeres, porque el trabajo doméstico no debe de ser de las mujeres únicamente. Un hogar incluye a un hombre, no solo a la mujer, así que debe de haber una redistribución de ese trabajo. Por supuesto, es fácil decirlo y decir que tenemos que recibir una remuneración, pero si hubiera una distribución de las labores domésticas, esta carga se aligeraría. Entonces, en mi país, por ejemplo, las labores domésticas, como el cuidar a los ancianos y los niños de manera tradicional, es una cuestión familiar. Si tenemos a muchos niños, tenemos a más niños para que nos cuiden cuando somos ancianos. Entonces, este es un aspecto cultural. Esto también tiene que cambiar, obviamente, pero en nuestra sociedad debe de haber algo que cambie. Por supuesto, hay una población de ancianos que es grande, pero las tasas de fertilidad también están disminuyendo. Y bueno,
obviamente va a haber menos personas para cuidar a los ancianos. Además, el hecho de que las mujeres ahora reciben más educación, por lo que obtienen empleos remunerados, y por eso hay cambios en los quehaceres domésticos y quién carga esa carga, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos un poco de la diáspora de cuidadores en nuestro país también, eso también tiene que cambiar, pero este es un momento perfecto para nosotros el crear empleos para las mujeres, para que el empleo que no se paga se convierta en empleo remunerado. Bueno, hay mucho trabajo, pero no está siendo reconocido como una labor importante que debe de ser compensada y remunerada de manera pública. En las Filipinas exportan a cuidadoras al mundo, ¿es correcto? Sí, esa es la ironía de todo. Exportamos a cuidadoras. 30,000 residentes de Quezón trabajan en todo el mundo y trabajan como trabajadoras domésticas y son mujeres. Por supuesto, tenemos ahora un programa para ellas en la ciudad de Quezón, en donde el gobierno nacional les dan asistencia social y cuidamos a sus hijos, porque obviamente ese es el costo, porque los niños sufren. Ahora tenemos un programa en la ciudad de Quezón para los niños que se han quedado en el país y sus madres han salido. Entonces, el proveer oportunidades a las mujeres para que se les dé salarios justos, para que sus familias no tengan que ser separadas, para que las familias puedan crecer juntas. No existe esa separación, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de las labores de las mujeres que se remuneren, no hablamos de que se le pague por ser mamá, pero hablemos de las opciones en servicios públicos para que se aliviane la carga de las mujeres o de las personas a que se les espera que cuiden de los niños o de los ancianos o de los que están enfermos. ¿Qué pasaría si el cuidado fuera evaluado como si fuera un servicio, como el transporte, la energía, que fuera financiado? Sí, bueno, entonces tal vez los hombres participen en ese tipo de labor. Hay un estigma que existe que el hombre no puede quedarse en casa y cuidar de las labores domésticas, a pesar de que sea un cuidado legítimo y porque sus esposas están trabajando, se les menospreciaría. Entonces, los hombres en nuestra sociedad tienen que sufrir este machismo, pero si se le diera un estatus a las labores domésticas, entonces no habría que tener una separación para las generaciones futuras, ¿no? Además, la compensación para este tipo de trabajo, pienso que los hombres participarían de forma más equitativa y la labor se distribuiría. Y yo también diría que parte de la solución sería el aumentar la licencia de paternidad para los hombres, un sistema que reconozca que los hombres también deben de participar en los cuidados infantiles más allá de 2 o 3 semanas. En muchos de todos los países es lo que obtienen, lo cual significa que no que se compartan las labores. Deberíamos de tener salvaguardas para que los hombres también no sufran de una fatiga extrema. Sí, entonces hay políticas que se podrían implementar. Bueno, y tendremos que terminar aquí. La última pregunta sería, y esta es una pregunta muy actual. Cuando vemos que las economías no van
bien o que se están destinando los conflictos o hay medidas que distribuyen o hacen recortes. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los recortes no sucedan en programas de servicio social y prevenir que esto suceda? Bueno, ¿cómo podemos hacer para eso, alcaldesa? Si para nosotros el cuidado nunca se sacrifica, entonces tenemos que poner en pausa otros proyectos como la infraestructura. Entonces, nosotros asignamos más fondos en tiempos de dificultad para los cuidados. Bueno, para terminar, ¿hay lecciones que usted piensa que otros gobiernos pudieran aprender de lo que usted ha podido lograr en la ciudad de Quezón? Bueno, nuestra ciudad es un marco de referencia para otras ciudades en las Filipinas y en otros países. Pueden venir a visitarnos para ver lo que hemos hecho. Pienso que hemos logrado una labor pionera que ha resultado en beneficio de nuestras comunidades. Entonces, quisiéramos enseñarles estas prácticas a otras ciudades. Estamos abriendo nuestras puertas. Muchas gracias. Vamos a terminar aquí. Ha sido una conversación muy fascinante. Gracias por sus contribuciones. Hemos nombrado quién ha cargado esta carga de las decisiones fiscales. No son decisiones abstractas. Nos hemos dado cuenta que las decisiones que se han tomado pueden ser diferentes si no lo proponemos. Muchas gracias. Creo que ya estamos listas. Gracias a todos aquí en el panel. Nuestro próximo panel vamos a estar hablando, ya que hablamos de quién carga las consecuencias de estas decisiones fiscales. Vamos a hablar ahora de las reglas a nivel global que facilitan la desigualdad. Voy a presentar a nuestro próximo panel a la doctora Amrita Kapoor, que es la directora ejecutiva de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Apta Garg, que es directora senior de políticas del Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer. Apta, gracias. Fiona Arbab, que es codirectora del grupo de trabajo de COLIT. Hola, Fiona. Y también tenemos a la honorable ministra de la Mujer, la Juventud, el Deporte y Asuntos Sociales del gobierno de Kiribati. Bienvenidas a todas aquí. Esta es la segunda parte de nuestro panel. En la primera sección estamos trabajando con las personas, estamos hablando de las personas que trabajan en las comunidades de bases y quienes soportan la carga. Así que en este panel quisiera hablar un poco de la arquitectura global que se encuentra detrás de esto, que está habilitando la desigualdad. Entonces, tal vez podemos quisiera hablar de cómo sería una mejor economía más justa. Quisiera primero empezar con usted. Su país está lidiando con las consecuencias de reglas que ustedes no han diseñado. Están lidiando con el aumento del nivel del mar, la deuda externa. Así que cuando un gobierno no tiene muchas oportunidades fiscales por todas estas presiones a las que se enfrentan, ¿qué significa esto para las mujeres y las niñas de su país en la vida cotidiana? Antes de contestar, quisiera hablar un poco de las dificultades fiscales que tenemos. Cuando hablamos del desarrollo de los países, los presupuestos son muy pequeños. Yo tengo el beneficio de que he trabajado ya
en varios espacios. Yo también he sido experta técnica en aspectos multilaterales y ahora trabajo en el gobierno. Así que yo he visto las dificultades en todos los sectores. Así que ahora que estoy en el gobierno, veo por qué es tan difícil para los gobiernos en naciones en desarrollo. Porque si vemos más o menos en muchos países de las islas que tienen una economía muy pequeña, para poder sobrevivir necesitamos asegurarnos que nuestro presupuesto esté equilibrado con sus ingresos. Así que eso es muy básico. Hablamos del cambio climático y el impacto. Estos son a veces cosas que son inesperadas. A veces no podemos ponerlo en el presupuesto. Por ejemplo, si hay un ciclón o una sequía o las inundaciones en las áreas costales. Entonces, significa que tenemos en el presupuesto algunas cosas muy concretas, pero no las inesperadas que afectan a las mujeres y a las niñas, que son las que son afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático, lo que significa que la financiación no está disponible a través del presupuesto, pero también está siendo desafiada por las fuentes multilaterales que apoyan a los gobiernos, que también operan dentro del marco. Entonces, y no está llegando realmente a las asociaciones sin ánimo de lucro o comunidades de bases. Entonces, está compitiendo por una financiación muy limitada que está disponible por varias becas. Así que el trabajo que tenemos que realizar es el rediseñar cómo la financiación que está diseñada para apoyar en el impacto de cambio climático es que le llegue a la gente que realmente lo necesita. Bueno, gracias por explicar eso. Ahora quisiera entender cuál es el impacto en las niñas y las mujeres en su nación. Bueno, especialmente a las mujeres, cuando hablamos del cambio climático, son las que responden a el impacto grave cuando tenemos inundaciones costales, que es lo que estamos pasando en Kiribati. La marea llega a la costa y se lleva a las propiedades, las escuelas. Hay una escuela en mi circunscripción que está bajo rodillas en agua. Y cuando esto sucede, son las mujeres que son más impactadas. Entonces, ¿cómo van a obtener agua potable que necesitan? ¿Cómo van a obtener alimentos? ¿Cómo van a sostener a sus familias? Las mujeres ya están haciendo esto, pero el desafío es cómo les apoyamos. Cuando hablamos un poco en los cuellos de botella en cuanto a la financiación para poder proteger esa área y esa escuela, vamos a tener que traer una barrera. Esto nos va a costar dinero para poder instalar una barrera. Y entonces, 1,500 no es mucho dinero, pero es una comunidad que no tiene los recursos. 1,500 es mucho dinero. Entonces, si los mecanismos de financiamiento no pueden responder a los desastres naturales, significa que el estrés de las familias continúan. Entonces, estos desafíos también tienen un impacto en las familias, no solo que las mujeres no reciben el apoyo para resolver estos problemas en estas crisis, pero el estrés también pone una presión en la familia, lo cual aumenta la violencia de género. Entonces, estas organizaciones que están lidiando con estos impactos también son las mismas organizaciones que no pueden acceder al financiamiento para poder sobrevivir. Y sucede lo mismo. Les voy a dar otro ejemplo en cuanto a las organizaciones de empoderamiento económico, ya sea el alfabetismo de financiamiento. Estas son mujeres que también no pueden tener acceso a recursos para poder ser más autónomas y lidiar con los impactos que ya están
sufriendo. Entonces, bueno, el financiamiento no les llega para poder lidiar de manera efectiva con estos. Entonces, todo vuelve a recaer en cuanto al financiamiento. ¿Qué necesita usted del sistema internacional que aún no está recibiendo? Una mayor flexibilidad, y cuando uno reflexiona en cuanto a qué necesitamos para tener acceso a estos fondos, si hablamos, por ejemplo, financiamiento para los efectos del cambio climático, toma años. Yo sé una isla del Pacífico que está atorada en el proceso de estar listas para poder tener acceso al financiamiento. Entonces, lo que necesitamos es que esos programas entiendan que no son solo los gobiernos que resuelven los problemas, porque los gobiernos resuelven los asuntos públicos. Entonces, necesitamos asegurarnos que estos mecanismos protejan a las escuelas, las carreteras, pero eso no protege a las comunidades. Entonces tenemos que desenganchar estos mecanismos para que podamos resolver los problemas directamente para las familias. Entonces, lo que tú describes es cómo estás viviendo en medio de estas dificultades. Entonces, Amrita, quisiera ahora hablar de forma más específica en cómo estas realidades han sido creadas en primer lugar a nivel global. Entonces hablamos nuevamente de las prioridades en cuanto a los asuntos que se financian versus los que no. Entonces, yo sé que tú tienes información muy única en cuanto a esto. Sabemos que los gastos que se destinan el sector militar son muy altos. ¿Qué pasa cuando esto ha explotado? Los gastos militares han explotado. ¿Qué significa y cuál es el impacto en el sector de cuidados? Muchas gracias, Natasha, por la pregunta, y pienso que también va a ser complementaria a las respuestas en las que analizamos cómo gastamos el dinero que tenemos para tener un mayor impacto. Y esto es hablar más de la cuestión más grande: ¿por qué no tenemos más financiación, más fondos para realizar esta labor tan importante? Entonces, vale la pena hablar del gasto militar. Hace 2 días, el informe de los gastos militares se publicó. Este subió un 2.9%, lo que significa que son 2,8 billones de dólares. Entonces, ¿qué significa? Es que que más gastan son los Estados Unidos, China, Rusia, India. Este monto podría una década de gastos públicos de salud a nivel universal. Entonces, si solo hiciéramos un año, entonces podremos cubrir educación universal, erradicar la pobreza extrema y hacer una transición a energía renovable, tan solo con el financiamiento de un año. Todos, el gasto global, estamos hablando del gasto global, en lugar de dirigir estos fondos a los gastos militares, si pudiéramos resolver tantos problemas estructurales que afectan al mundo y que tienen efectos de efecto dominó. Entonces, lo que significa es que si hacemos un contraste de esto con dónde nos encontramos ahora, estamos en un punto de inflexión porque hay más conflictos que nunca. Lo que hemos estado haciendo como estados, como sistemas multilaterales, incluso como gobiernos subregionales, no nos ha llevado donde teníamos que estar. Entonces debemos de pensar, ¿qué significa esto? Es hablar o comprender de manera interseccional en donde se designan los recursos. Incluso el año pasado, en la Conferencia de Financiamiento del Desarrollo, se comprometieron a invertir en la economía de cuidados, pero lo hicieron con la misma lógica de siempre priorizar la lógica de austeridad y de financiamiento, sin abordar el problema de la militarización, sin
financiar el acceso a la justicia. Entonces, estamos hablando servicios que nos van a llevar a la igualdad de género. Entonces, estamos hablando de reestructurar la economía mundial de formas en que se visibilice la desigualdad para que podamos prevenir, para que podamos lograr resolver la desigualdad que afecta a las comunidades. Esto es mucho. Gracias por mencionar esto. Ayer que yo estaba preparando para el panel, estaba viendo que los Estados Unidos están gastando entre $1,000 millones al día en la guerra en Irán. Entonces, cuando pensamos en estos montos, las sociedades que no tienen acceso a la salud pública, que no hay alimento suficiente, entonces el resolver problemas arraigados en una sociedad y que se pudieran resolver si se dejara de militarizar. Entonces, ¿cuál sería la alternativa feminista? Tal vez no estoy diciendo algo nuevo para esta audiencia. Este no es un nuevo llamado, el reasignar el gasto de la militarización. Ya se ha hablado mucho en las Naciones Unidas acerca de este tema, pero sí quería mencionar que el mundo ayer celebramos 111 años de una organización para la paz de las mujeres. Nosotros somos una organización que fue establecida para abogar por el fin de la Primera Guerra Mundial. No podemos entender lo que sucede en Irán o en Palestina con Ucrania si no entendemos o analizamos la militarización, el colonialismo, el patriarcado. Una vez que empezamos a analizar cómo estos sistemas están apoyando mutuamente, entonces sabemos que la alternativa no es gastar menos en armas, es el redefinir seguridad. Entonces, en cuanto al enfoque feminista a nivel doméstico, cuando ya hablamos en un panel anterior, es el institucionalizar la economía de cuidados, también el presupuesto a nivel de género para que tome en cuenta la desigualdad de género. Entonces, el hablar la inversión en los cuidados como principales estrategias de prevención. Y este ha sido el error, el hecho de que hemos considerado que todos estos cambios nos han llevado a nuestra visión final. Entonces, esto también es una cuestión de poder político. Y les quiero dar un ejemplo. En Cataluña, más de 900 propuestas de la sociedad civil se presentó al gobierno para que se hiciera una política de paz integrada. Esto fue algo que propuso la desmilitarización, cuidados, la resolución de conflictos, todos los aspectos que las sociedades deben de hacer para rastrear las raíces del conflicto. Entonces ya tenemos un piloto que todos podemos estudiar y saber cómo podemos reorientar la forma en que trabajamos como sociedades y en lo que invertimos. Entonces, cuando vemos la asistencia al desarrollo, necesitamos desmilitarizar. Muchas veces estos fondos se van a la defensa en lugar de que se destine a las comunidades de base que saben cómo podemos construir la paz a largo plazo. Al mismo tiempo, quisiera decir que debemos de analizar ODA como una estructura preventiva, una infraestructura preventiva de seguridad, y debemos de invertir en las
personas que saben lo que funciona desde abajo hacia arriba. Entonces, lo que mencionas ODA en inglés es la asistencia de desarrollo. Entonces, lo que dices es que las mujeres son líderes en el mundo. Necesitamos que las mujeres lideren el mundo, ¿no? Deberíamos de intentar eso, ¿no? Tenemos trabajo por hacer. Hay buenas propuestas en la mesa. Bueno, Aptec, tu trabajo se trata acerca de la intersección de política de investigación y de datos de género. Así que cuando hablamos de la austeridad en la deuda y la baja inversión en servicios públicos, ¿cómo tiene esto un impacto en las mujeres y niñas? Bueno, gracias. Nuestras panelistas aquí y desde ayer hemos hablado acerca de la crisis, es los gastos militares, cómo se están robando de los gastos que necesitamos. Desde 1995, los 4 donantes más grandes de manera simultánea recortaron la asistencia. Entonces, los países están gastando más en pagar la deuda externa que en invertir en las mujeres y las niñas, y también se están empujando a que se haga más medidas de austeridad y también reduciendo el espacio de las finanzas que las mujeres necesitan. Todo esto se está empacando como un nuevo modelo de asistencia. Es el mismo modelo de asistencia, simplemente le están poniendo una marca especial, pero significa menos para las mujeres, menos dinero para la educación, para las protecciones sociales. Esos servicios no se van, están subsidiados en los hombros de las mujeres y las niñas. La labor que no está siendo pagada a las mujeres en quehaceres domésticos, las mujeres siguen sufriendo. Debemos de seguir invirtiendo en esto. Debemos de abrir esos espacios fiscales. Entonces debemos de comprometernos a una reformatoria fiscal para que los países tengan los gastos, para que puedan invertir en sus comunidades. Eso significa el abordar los gastos financieros que están invirtiendo en comunidades que están extrayendo y explotando los recursos. Yo estaba viendo un informe del ICRW que hablaba acerca de los impulsores estructurales. Estamos viendo que están sacando de sus, ya se están retirando de sus compromisos que ya habían hecho y en los que ya habían invertido, el disminuir las cifras de mujeres en parlamento, en puestos ministeriales, el permitir que los corporativos multinacionales continúen trabajando y socaven la labor soberana y las protecciones climáticas. Que necesitemos más compromisos, necesitemos que los recursos se destinen y se cumplan los compromisos y las obligaciones que ya a las que ya se habían comprometido. Esto significa que debemos de salirnos un poco de las cajas, de los areneros en los que nos encontramos para tratar de presionar en cuanto a la igualdad de género en estas mismas conversaciones en donde se está negociando el poder y demandar que el género esté en el centro de esto. Debemos de estar en los lugares donde no se espera que estemos, pero de cualquier forma vamos a estar ahí y les vamos a hacer que rindan cuentas. Algo que no ha sido medido, que debería de ser medido. Bueno, hay muchas formas en las que pudiera abordar esta pregunta, pero algo que tal vez deberíamos de decir es que la falta o la reducción de espacios civiles y sociales se están recortando
se están recortando los movimientos feministas para fundar la militarización. Entonces debemos de hacer que se rindan cuentas en cuanto a esto, el financiar los movimientos feministas y quién está invirtiendo en estos. Si la filantropía está invirtiendo y hacer que se rindan cuenta también en cuanto a esto. Muchas gracias. Entonces, la pregunta para Fiona. Tú eres una organizadora de comunidades de base en los Estados Unidos. Entonces, tú has sido testigo de recortes a nivel global, tanto en programas de salud reproductiva, de violencia de género. ¿Qué significa todo esto? Pero siempre hay, y el hecho de que siempre hay dinero para otras prioridades como el armamento. Como organizadora de comunidades de bases yo estoy muy enojada en cuanto a lo que ha estado sucediendo y me siento también sin esperanza. Yo he estado organizando por más de 10 años, no solo a nivel local, pero también internacional, todas las herramientas que una vez utilicé para hacer que se rindieran cuentas a nivel de gobierno. Estas estrategias y herramientas se han desintegrado, ya no tenemos derechos humanos. Seamos honestas. Los tratados internacionales han sido vulnerados y el sistema multilateral que le hemos llamado incluye los gobiernos, pero también las Naciones Unidas y los actores que no solo han permitido el genocidio, pero también han ayudado y contribuido a este. Son crímenes de lesa humanidad y yo creo en la justicia transformacional, pero también para mí es difícil el imaginarme en un momento en el que me voy a olvidar de la destrucción que he sido testigo en los últimos 5 años. Pienso acerca de la pandemia. En la era de COVID-19, nosotros fuimos testigos de las intenciones malintencionadas de los sistemas sociales y económicos, especialmente los grupos marginados, como las niñas, las mujeres, quienes hemos sufrido las consecuencias de la crisis y las austeridades, las medidas austeras de los gobiernos que tenían los recursos que necesitábamos. Pero de manera irónica, cuando sucedió COVID, yo tenía esperanza de que después de esto se resolvieran las cosas. Pero no, y después Trump fue elegido una segunda vez, la presidencia comenzó más genocidio, más crisis de deuda, y yo pensaba, bueno, esto va a ser suficiente para crear una disrupción, y no ha sido suficiente. Nosotros como un sector hemos regresado a continuar con nuestra vida cotidiana. Y anteriormente en el otro panel, se han asignado nuestros recursos y hemos sido testigos de esto. Sabemos quién está sufriendo las consecuencias, mientras que los sistemas y los tomadores de decisiones más poderosos han normalizado genocidio y tácticas coloniales. Mientras tanto, todas las universidades y escuelas han dejado de ser financiadas. Entonces, escuelas y los padres fueron para ver qué ocurría con los niños y ahí también echaron bombas otra vez y mataron a los padres. Estos actos son genocidas y con intenciones coloniales para cumplir con atrocidades
en masa y son también, esto es producto de décadas de extracción y explotación. Para mí, Natasha, una de las cosas que ha quedado bien clara es que nadie va a venir a salvarnos. Necesitamos salvarnos a nosotros mismos. Esto ha sido muy emocional. Hemos hablado de diferentes partes del sistema en cuanto a la perfilación de todos estos diferentes resultados, y cuando dices que nos tenemos que salvarnos porque nadie va a venir a salvarnos, cuando pensamos sobre todas estas reglas de las cuales estamos hablando, mucho de esto fue diseñado no teniéndonos en cuenta. ¿Quién tiene, por ende, el poder para acabar con estas reglas? Bien, una vez más, en estos tiempos de gran disrupción y el pequeño rayito de sol, es que estamos en un punto álgido y de inflexión. 3,3 mil millones de personas viven en países que se gastan más en el servicio de la deuda que en educación o en salud. Tenemos países con la mayor inseguridad alimenticia del mundo, y todo esto va a esta deuda también, por ejemplo, va a consumir el 55% de los países de ingresos bajos en la África subsahariana. Y en el 2025 ya pasamos y tenemos uno de los desarrollos más difíciles, porque se están gastando muchísimos recursos valiosos en gasto militar. Todo esto también se ha cementado si reflejamos en el coste humano. Acuérdense en la gente que ha sido asesinada desde la guerra de Irak. Este coste no solamente económico, es también un problema político, porque tenemos un montón de gente desplazada, y esto es debido a la represión extrema de la represión de los países también aledaños. Aquí estamos ejerciendo más y más presión. Deberíamos centrarnos en crear el mayor número de nexos posibles. El nexo que tengo yo es que yo, como una mujer del norte que ha sido criada en los Estados Unidos, del norte global, incluso yo estoy sintiendo lo que está ocurriendo. He perdido financiación para la Alianza de Apoyo a los Estudiantes Mexicanos, estudiantes en Michigan, que se trata de una organización de 10 años que lleva operando. También he perdido mi trabajo en nuestro sector de desarrollo internacional, y tengo que asegurar otro trabajo. O sea, que si alguien tiene un trabajo para mí, por favor. Es decir, todo esto también, la fachada se ha venido abajo, las desilusiones son obvias, y este es un momento revolucionario a nivel de política, y los diplomáticos, por ejemplo, no puede que sientan esta presión que estamos viviendo, pero las masas lo están sintiéndolo, y estoy hablando de Nepal, Bangladesh, Perú, Madagascar, Marruecos, Filipinas, pero incluso los revolucionarios más fuertes están meramente superviviendo o sobreviviendo, y han dicho que basta. Las mujeres que están todavía de pie no van a durar de pie mucho más. Entonces, lo único que nos queda es la solidaridad. Necesitamos financiar como si estuviéramos en solidaridad, y necesitamos conectarnos en solidaridad, y necesitamos reunirnos en solidaridad también. Hay tantísimo trabajo para hacer, tiene tantísimo trabajo para hacer. Quiero preguntarle a cada una de vosotras, y para empezar ya también a cerrar un poquito la sesión, pero quiero preguntarles, tienen que, en esa parte del globo y esa arquitectura donde hay una desigualdad, ¿cuál es una regla, institución, que si cambiara mañana podría abrir muchísimo espacio para el resto de las oportunidades? Entonces, ¿cuál es una de las
cuestiones que se podría cambiar. A ver, Amrita, vamos a empezar contigo. Ya sé que me lo ibas a pedir a mí. Bueno, los estados, si la manera en la que implementan sus compromisos fueran coherentes. Muchos estados dicen vamos a apoyar la igualdad de género, vamos a invertir en el cuidado. Estos son los estados que están a su vez vendiendo armas y que no están siendo transparentes con sus poblaciones locales. Es decir, deberíamos obligarles a que cumplen con sus propias legislación nacional y sus obligaciones internacionales. Escuchando la plenaria anteriormente, estamos viendo a estados que están normalizando la impunidad para violaciones fundamentales de los sistemas multilaterales y la ley internacional. Y para que tengan una mínima semblanza de credibilidad es que los estados rendan cuentas coherentemente para implementar las obligaciones con las cuales se han comprometido. A ver, ¿qué cambio promulgaría? Después de haber escuchado a todas en el panel y todas las que nos han precedido, me parece que es muy simple y claro. Y esto es que la participación igualitaria de las mujeres, porque muchos de estos problemas existen por esas desigualdades que hay en las estructuras, en los sistemas, en los diseños durante las últimas décadas, en los últimos 100 años que hemos dicho anteriormente. Estamos teniendo las mismas conversaciones que estábamos teniendo hace 100 años, pero lo que ha cambiado ahora es que estamos comenzando a ver un cambio, estamos viendo que las mujeres están echando para adelante y estamos viendo las mujeres ocupar todas estos roles para poder así transformar los modos en los que llevamos a cabo las cosas. Es asegurarnos que mujeres como Fiona se puedan emplear de manera rápida para que sean ministras o presidentas, para que así podamos ver que estos cambios están aconteciendo. También verán así los cambios cristalizados porque no invertimos en las mismas cosas que en las que se ha invertido en el pasado. Las mujeres no invertirían tanto en militarización, invertiríamos en cosas que tienen sentido: educación, paz, mejores sistemas de salud, no solo para los hombres, sino para todo el mundo, no solo en nuestros países, pero también en otros países, porque nosotros sabemos que cuando somos parte del problema necesitamos ser parte de la solución. Por lo tanto, si los problemas en su país están causando un problema en otro país, entonces nosotras es así como operamos, que nosotros tenemos que estar diseñando las soluciones no solo en nuestros países, sino en los países vecinos a sí mismo. Por eso es tan simple. Estoy muy agradecida, pero también muy honrada. Es esto para decir que esto es lo que está ocurriendo, porque las mujeres realmente sí que cumplimos. Se nos está acabando el tiempo y por lo tanto voy a decir que hemos tenido unas respuestas fantásticas. Para mí es verdaderamente importante para que las mujeres sigan reuniéndose en lugares como estos, de que se reúnan, que se escuchen las unas a las otras, hablar sobre problemas, pero también sobre soluciones, porque sí que creo que cuando nos unimos sí que podemos solventar, arreglar el mundo, solventar los problemas y afrontar los cuales nos estamos encarando. No es en el momento de retirarnos, de echarnos para atrás y por lo tanto les quiero dar una vez más las gracias por venir aquí y compartir todas estas perspectivas con nosotras. Muchísimas gracias. Ha sido fantástico. Gracias. Wow. Sí, tenemos muchos problemas, pero sí que también tenemos gente empoderada, muy lista, que están intentando proporcionar soluciones. Este es el último evento, el último panel del día de hoy, antes del último día de esta conferencia, la cual ha sido tan inspiradora para mí. Es fácil sentirse desesperanzada, pero cuando me encuentro con gente como todes, que tienen soluciones y todos tenemos la energía y el poder para hacer algo. Me gustaría clausurar esta sesión con algo muy simple.
Me parece que la mayor parte de nosotras queremos vivir en un mundo donde el cuidado se valora, donde la gente es apoyada y donde las comunidades no están al borde del precipicio. A veces cuando empezamos a pensar sobre estos problemas súper grandes, pero cuando hablamos con gente como Susan o gente como Stephanie, podemos ver que mucha parte del trabajo empieza en las comunidades a nivel local. Por ello es posible, pero sí que requiere que nosotros reconozcamos las desigualdades y que estas desigualdades no son accidentales, son más bien decisiones, producto de un diseño pero bueno, las buenas noticias es que podemos diseñar diferentes decisiones. El cuidado no es una lotería, no es un lujo, como se ha dicho en la conversación de hoy. No se trata de un lujo, sino de un derecho y una parte esencial de la infraestructura. Por lo tanto, esto se traduce en la rendición de cuentas, en una elección. Para nosotros es nuestra responsabilidad elegir a oficiales que prioricen la economía del cuidado y que elijamos a gente que vayan a implementar la economía o economías del cuidado. Muchísimas gracias.